Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Voces de la Transformación. En esta ocasión estamos muy emocionados por la invitada, la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y por el lugar en el que nos toca hacer esta entrevista. Secretaria, muchas gracias por el espacio y por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias, Roberto. Estoy muy contenta de estar al fin en tu espacio. Y pues efectivamente en este lugar emblemático de la cultura en México, estamos en el Museo Nacional de Antropología, que ya reabrió sus puertas, que está renovado, que ese estanque que está al fondo después del paraguas no se había pues atendido en 56 años y nada hoy... Nada más en 56. Nada más, fíjate, y hay ahora habitándolo más de 150 ajolotes, que es parte de nuestro símbolo y de nuestra fauna, muy ligada a la parte cultural más profunda, claro, que tenemos. En este lugar podemos vivir nuestra mayor riqueza, que son nuestras raíces como país, las distintas culturas de la civilización que somos. Y pues antes, que me gusta mucho el nombre de tu programa, la cultura se vivía como un accesorio o como un adorno tal vez superfluo, y ahora es uno de los ejes de la transformación. Así que encantada de estar contigo. Muchas gracias. Ahorita, de hecho, vamos a hablar bastante de eso, de qué trata la 4T en el tema de la política cultural. Pero antes de ir ahí, quisiera hacerte una pregunta sobre ti, Alejandra Frausto, el personaje. Estudiaste Derecho en la UNAM y desde entonces llevas una vida dedicada a la difusión y a la lucha de la cultura. Quisiera que me platicaras un poco cómo entraste en todo eso y qué tal ha sido el camino recorrido hasta ahorita. Es un camino muy diverso, como es la vida, y es un camino que se ha ido enriqueciendo. Efectivamente, estudié Derecho en la UNAM. Tú sabes que la cultura es un derecho humano, y trabajé mucho tiempo en derechos humanos cuando recién se hizo la reforma de derechos humanos. Antes se hablaba solo de garantías individuales, y trabajé, imagínate, en la PGR. Trabajé dando cursos de derechos humanos a Policía Judicial Federal, a Ministerio Público, en una época en donde hablar de eso era como hablar de algo totalmente fuera de este mundo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Bien interesante, porque te da la oportunidad de ver las dos caras de la moneda. También la vida que lleva la policía, la vida que lleva las personas que están del otro lado en un sistema de procuración, de justicia, y pues fue muy interesante. Recorrí el país por las zonas, digamos, más violentas o estigmatizadamente más difíciles. Sinaloa, estuve en Chiapas, estamos hablando de justo un momento muy complicado en Chiapas en esa época. Trabajé con Policía Migratoria y hablando siempre de derechos humanos. Y bueno, ahí como abogada todavía siempre tuve la influencia por parte de mi familia del valor de la cultura, del valor de México como una fuerza muy profunda, cultural, siempre muy cercana a personajes de la cultura contemporánea desde niña. Y pues afortunadamente descarrié mi camino y me fui hacia la cultura, hacia la defensa de los derechos culturales, y que es otra forma de construir ciudadanía también. Trabajé, y ha sido uno de los momentos muy bellos y constructivos de mi carrera, en el claustro de Sor Juana, sí, en la universidad, en donde es una universidad que tiene una particularidad. Además de la vida académica, tiene una plena vida cultural que está siempre en constante construcción de estudiantes, independientemente de que estudien gastronomía, están de la mano de la historia del arte, de las distintas manifestaciones de derechos humanos. Entonces, pues bueno, cuando yo estudié no existía la carrera de promoción cultural que ahora existe, ¿no? Y entonces, pues la carrera de Derecho te da una visión de humanidades mucho más amplia, te da una visión sobre la justicia, sobre cómo te gustaría que fuera el mundo. Y esa idealista, pues la verdad es que no se ha transformado, esa ahí sigue, nada más que con una
trinchera muy constructiva, que gozo mucho, que disfruto mucho, que es la de la promoción cultural y la de dar alternativas y posibilidades. Quisiera ya un poco, que estás yendo hacia el tema, preguntarte de qué va la política cultural en la Cuarta Transformación, qué era lo que se encontraron y lo que dijeron, esto es lo que tenemos que cambiar. Y si tuviera que concretarlo en una sola pregunta es, ¿cómo se traduce primero los pobres en la política cultural del gobierno actual? Pues justamente aquellos que fueron invisibilizados, justamente aquellas zonas en donde encontramos la mayor riqueza cultural, que son las zonas indígenas, son las zonas de mayor marginación. Ese binomio, que parece absurdo, pero es constante, una política cultural no la tocaría, no reconocería esas comunidades y espacios como fuerzas de creación cultural, y lo son los espacios de mayor riqueza que tenemos, pero fueron los más marginados, los más olvidados. Tenemos un país en donde el racismo, por desgracia, aún existe, y primero los invisibilizados, primero aquellas personas que no estaban en el centro de la agenda, ahora lo son. Y la cultura cambió de ser un privilegio a ser un derecho. En aquellas zonas en donde no se llegaba, en aquellas zonas en donde la cultura no tenía quizá un programa de atención. ¿Por qué? Porque estaba centralizado en las capitales, en las grandes capitales, no se diga en la ciudad, y poco se recorría el territorio, un programa territorial en donde se pise la tierra, en donde se reconozca esa fuerza cultural y que tenga un diálogo permanente con las manifestaciones artísticas y culturales de México y del mundo. No quiere decir que solamente se atienda una parte y se desatienda la otra, pero hay que generar este puente. Sí, por años todo el tema cultural estaba muy centralizado en la Ciudad de México, y el resto del país pareciera que de alguna forma quedaba fuera, ¿no? Justamente los lugares donde se genera mayor vitalidad cultural son los pueblos indígenas. La medicina tradicional, las lenguas, tenemos 69 lenguas en este país, más de 300 variantes lingüísticas. Eso es una enorme riqueza, y en algún momento se pensó que ese era un motivo de discriminación, y por eso una generación ya no enseñaba a los jóvenes a hablar la lengua que hablaban los abuelos, porque era un motivo de discriminación en la civilización, en las ciudades. Para nosotros es un valor. Nosotros estamos cambiando las solicitudes de trabajo de la Secretaría de Cultura para que, si tienes, además del castellano, la posibilidad de hablar y escribir otra lengua, tengas más posibilidades de obtener un trabajo. Darle valor a eso que estaba antes invisibilizado, que era un motivo de discriminación, es un cambio de política muy fuerte. Ahorita mencionabas que cualquier pueblo, en cualquier rincón del país, tiene alguna expresión artística, que muchas veces queda invisibilizada, ya por lo que mencionamos de la política centralista, porque se privilegian ciertas formas de arte o de expresión cultural sobre otras. Pero también hay otra parte de esta invisibilización, esta discriminación, que es la apropiación cultural, ¿no? Esta que de repente vemos que llegan marcas de otras partes del mundo, toman inspiración, por decirlo de alguna manera, de lo que hacen nuestros pueblos originarios, se lo llevan sin reconocimiento y mucho menos sin hacerlos parte de las ganancias que sí se generan. Lo más reciente en esto fue la colección de Isabel Marant, que ustedes mandan una carta hace poco posicionándose sobre este tema, haciendo una postura clara, fuerte y solidaria con los pueblos originarios de parte de la Secretaría de Cultura. Platícanos un poco de esto, cómo fue y qué se piensa hacer en el futuro sobre este tema. Pues justamente estamos armando ya desde hace tiempo esta política en donde no se trata de cerrarnos al mundo, pero sin las comunidades no, sin las comunidades creadoras no. Ahí está el poder creativo, porque no solamente estás hablando de diseños extraordinarios y de una estética muy poderosa que tenemos en nuestra civilización a través de las distintas culturas que somos, sino de un profundo simbolismo, de una manera de entender al mundo. ¿Qué facilidades y apoyo se le han dado a los creadores que mencionas? Hemos tenido reuniones con ellos
Los hemos, por ejemplo, hace unos 10 días o menos, concluyó un foro de mujeres exportadoras. Este es uno de los primeros ejercicios que hicimos después de la aprobación del TEMEC, en donde la Secretaría de Economía y nosotros, junto con InMujeres, convocamos a este foro de capacitación. A ver, yo soy una tejedora de rebozos, ¿no? Como este que tengo aquí. Y tengo extraordinaria calidad en mis productos. ¿Qué tengo que hacer para exportar? ¿Qué tengo que hacer para insertarme en ese mercado? Y ese se convertirá en un foro y en una ágora permanente para capacitar a quienes estén creando en las comunidades y darles alternativas y herramientas. Y no es que no quieran, es que no han tenido las oportunidades de desarrollo. Entonces era muy fácil decir, bueno, yo compro esta prenda, la copio, la imprimo y la vendo, le pongo mi etiqueta y la vendo. Porque no había nadie que les dijera nada. Y hablando del impulso a creadores, hay un tema que ha estado desde hace tiempo discutiéndose, que ha habido también confusión, o que hay mucha confusión también respecto de cierto gremio en la cultura, y es el tema de los apoyos del FONCA, INCINE, FOPROCINE, etcétera. Cuéntanos, para aclarar esto, cómo va a estar, qué pasa con los apoyos, ahora cómo se están destinando, qué va a suceder con esos recursos, se va a seguir contando con apoyo al cine, al FONCA, etcétera. Te agradezco mucho tu pregunta porque nos ayuda a seguir aclarando. Lo hemos dicho en múltiples foros, ocasiones, y lo seguiremos diciendo. A veces no logramos que quede claro, así que las veces que tengamos que explicarlo estamos para ello. El presidente asumió el compromiso desde campaña y cuando asumió la presidencia de acabar con un mecanismo que eran los fideicomisos. Era un mecanismo que pudo haber sido bien utilizado en un sector, pero fue muy mal utilizado en muchas ocasiones. Sabíamos y sabemos que el presidente cumple su palabra. Asimismo, cumple su palabra en que los fondos y los recursos para el apoyo a la creación, ya sea los creadores, las becas, los estímulos a la creación, el sistema de creadores, desde jóvenes creadores hasta los eméritos, pasando por la gran gama que esto significa, el apoyo a la creación cinematográfica, a toda la cadena que significa la industria del cine, están garantizados. Okay. Esto genera, cualquier cambio genera mucho ruido, genera temor. Estamos acostumbrados a cultura que siempre nos quiten todo, porque así nos ha pasado. Entonces, el decir no se va a quitar, entiendo que hay nerviosismo, pero se ha explicado que en el caso del FONCA, el mecanismo que era excluyente o que era discrecional en muchos casos, se convirtió en un esquema en donde la base de datos para los jurados se amplió muchísimo. Se insaculan por primera vez los jurados al 100%, y el 60% ahora de las personas que tienen un estímulo a la creación o una beca no habían sido parte de este sistema antes. Si estamos hablando de una política cultural incluyente que reconozca la diversidad y que reconozca y defienda la libertad creativa, pues este es un sistema extraordinario. El FONCA es un sistema muy valioso, el del apoyo a la creación, y eso continúa con esa fuerza. Ahora, hay que hacerlo más incluyente porque hace rato hablábamos, ¿no? El talento no se circunscribe a un lugar. Había estados que nunca habían participado, había estados de donde nunca había provenido un creador apoyado por el FONCA, por ejemplo. O sea, era un mecanismo que de alguna manera le faltaba diversidad, que de alguna manera privilegiaba ciertos desigualdad y que no era suficientemente incluyente. Pues estaba, digamos, de cierta manera en un grupo que permanecía, y ahora se abre como una herramienta democrática, incluyente, transparente, reconociendo la fuerza y la potencia que tiene como una muy buena herramienta, y finalmente lo único que cambia es que el pago, en vez de salir de un banco, sale de la tesorería. Los recursos están garantizados. A veces se confunde y se cree que la independencia del FONCA
provenía de dónde vienen los recursos. Los recursos siempre han sido aportados por la federación, ¿no? Esto siempre ha sido así. ¿En qué radica la duda? Y la aclaro. En que se califiquen entre pares, en que los creadores califiquen y doten de estos estímulos a creadores. Y esto permanece. Okay. Esto es, digamos, el corazón de la manera de los comités de elección. Tiene que ser de creadores a creadores, no de funcionarios a creadores. Y eso de ninguna manera existe. Abrimos la manera de seleccionar, o sea, que la base de datos fuera mucho más incluyente en cuanto a los jurados, que hubiera participación de géneros, y ahora tenemos esta posibilidad de que el 60% por primera vez recibe un apoyo. Te hablo que 6 de cada 10 creadores por primera vez participa en este sistema. Entonces estamos hablando de un mecanismo excluyente a un mecanismo incluyente. Ahora es 6 de cada 10, antes ¿cómo era más o menos la cifra? No, hombre, era pues mucho menor, te podría decir que 70-30. Okay. Al revés, ¿no? A la inversa. Sí. O sea, 3 de cada 10. Exacto. Entonces ahora, en cuanto al cine, el cine tiene fondos, o sea, una película no se alcanza a desarrollar en un año fiscal. Y ese es mucho del temor que se tiene de cómo se va a garantizar. El mecanismo se está diseñando de la mano de la Secretaría de Hacienda, porque el INCINE tiene las capacidades y las facultades para apoyar el cine en toda la cadena que representa, desde que se está escribiendo un guión hasta que se exhibe una película, pasando por todas las etapas, que son muy largas. Entonces, este mecanismo diseñado de la mano de la Secretaría de Hacienda como un programa presupuestal es el que garantiza ahora que no tiene que ser un fideicomiso que se apoye al cine. Al presidente le importa mucho que los apoyos se den de manera directa, de manera transparente, y que esta herramienta sea incluyente. ¿Tú cómo te enteraste que ibas a ser secretaria de Cultura? ¿Cómo se te planteó? ¿Y cuál fue el mandato o la misión que el presidente encomendó en ti? Pues justamente él estaba en Guerrero, yo fui titular de Cultura en Guerrero, y un domingo a las 7 de la mañana me habló por teléfono y me pidió que lo viera al lunes siguiente del 17, cuando presentó él en diciembre, el 14 de diciembre, y pues un domingo me llamó que si lo veía al día siguiente, me invitó a su casa, platicamos de cómo era importante que la cultura siguiera siendo una de las fuerzas más grandes que tiene este país, en reconocimiento a la diversidad cultural que había sido borrada también durante mucho tiempo. Me habló del proyecto de Los Pinos. Desde ese día dijo: no voy a vivir en Los Pinos, te va a tocar abrir las puertas de Los Pinos como espacio cultural. Eso lo tenía él desde el primer momento. Sabía que Los Pinos se convertiría en uno de los espacios culturales más visitados, y así ha sido. El día que entremos, si todo sucede, vamos a abrir Los Pinos, y así ha sucedido. ¿Y por qué era tan importante para él? Es un símbolo muy poderoso, Roberto. Es un símbolo de la exclusión de una ciudad amurallada a hacer el espacio en donde las familias convivan, en donde las familias tengan a veces, la primera vez, la oportunidad de oír a revueltas, de ver una exposición, de conocer al maestro Toledo, a tantos artistas que han estado ahí, de que, mira, Óscar Chávez dio su último concierto en Los Pinos un 2 de octubre. Imagínate, el 2 de octubre, sí, no se olvida, en Los Pinos, apenas a unos metros del Paseo de los Presidentes, donde están ahí las esculturas de cuerpo entero de los presidentes que han pasado por ahí.
estábamos escuchando a Óscar Chávez y sus canciones de protesta sobre el 68. Entonces, esos símbolos tan profundos son los que le importan mucho al presidente. Por supuesto que continuar apoyando y que lo que funcionara de la institución como Secretaría de Cultura se consolidara, se transparentara, que fuera incluyente, que no se permitieran los espacios de discrecionalidad, de privilegio, y pues caminar en ese sentido. Entonces, pues el privilegio es el mío de estar en este equipo, ayudándole a transformar desde esta trinchera que es fuerte, que es poderosa. Hay otro centro cultural que se está desarrollando, que se está, digamos, creando, reinventando ahorita, muy cerca de Los Pinos, que es Chapultepec. Así es. ¿Cómo Estamos va? en Chapultepec. Uh-huh. Chapultepec es un bosque que al abrir esta compuerta de Los Pinos se permitió que se uniera, porque antes no se podía pasar, no se podía transitar de Constituyentes, caminar hacia Los Pinos, y se permite unir un área enorme, además de la otra instrucción del presidente y de la extraordinaria colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incorporará lo que era el campo militar número 1 en Santa Fe al bosque de Chapultepec. Esto permite que se abra un área extraordinaria que tiene en su manejo la Ciudad de México. El bosque de Chapultepec lo tiene bajo su custodia la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y con la jefa de gobierno trabajamos de la mano en este enorme proyecto. Para él es importante que se convierta en uno de los espacios de cultura y medio ambiente más grandes del mundo. Yo creo que va a ser el más. Así lo hemos visto, hemos estudiado otros espacios y no tienen esta dimensión, pero no solamente por su dimensión, sino por su profundidad y vitalidad cultural. Estamos en uno de los espacios más vitales de la cultura en México, en una zona de museos en donde nos podemos explicar al México desde sus orígenes hasta la época moderna en los museos. Se abren Los Pinos y se va sumando y articulando toda esta oferta que va de la mano la cultura y la naturaleza. Este es un enorme acto de justicia no solo para la ciudadanía, no solo para la Ciudad de México, que, dicho sea de paso, toda la zona que queda, por ejemplo, del otro lado de Constituyentes, pues no está integrada al bosque de Chapultepec. Sí. Este proyecto es un enorme acto de justicia urbana para integrar y tener en un espacio de calidad de vida, de calidad de ciudadanía, en donde disfrutes de espacios abiertos de manera democrática, incluyente, pero que aquí sea también el punto de llegada y de partida de muchas de las expresiones culturales, que sea el punto de reconocimiento de la creación artística de todo el país, que sea el punto de encuentro de las culturas de México, y armar todo este gran articulado enorme de espacio que se pueda caminar de punta a punta. Imagínate, de la Puerta de los Leones a la Ermita Vasco de Quiroga, ¿no? Es un pensamiento casi como el de Tata Vasco utópico, pero va a ser realizable y va a ser transitable, y es un proyecto que integrará a muchísimo talento, que convocará a los mejores talentos de la creación, del urbanismo, de la arquitectura de México, y que se convertirá en un proyecto totalmente incluyente y en un símbolo para México. Secretaria, ya casi tenemos que cerrar. Ya hablé mucho. Quisiera preguntarte, transformar un país no se hace de la noche a la mañana. Y los años de políticas de saqueo, de neoliberalismo, de cuates, no se cambian de un día para otro. Pero hay mucho que se puede hacer en este sexenio, o mucho que se está haciendo. En tu caso, desde la Secretaría de Cultura. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Con qué avances dirías me puedo ir, si no plenamente satisfecha de que ya cambiamos todo, al menos satisfecha de haber dejado ciertas bases, o de cambios que tú dices, esto era necesario transformarlo y lo logramos? Mira, yo creo que las bases se han sentado ya.
Es una política cultural en donde nunca más se olvide a los olvidados, en donde nunca más se discrimine, en donde la inclusión sea radical en todos sus términos, en donde la defensa de las libertades sea nuestra misión. Las libertades, hemos tenido ejemplos de ello en esta época de cuestionamiento de si un cuadro, imagínate, se quitara de una exposición o no. Eso es ejercicio de la libertad. Hemos hablado, hemos anhelado un momento como este y nos toca dejar una institución que no dé un paso atrás en la transparencia, que no dé un paso atrás en la inclusión, en el reconocimiento a la diversidad, en el apoyo a la creación en todas sus manifestaciones y disciplinas, y en que la cultura nunca más vuelva a ser un accesorio prescindible, un adorno de nadie. Es una fuerza poderosísima de transformación y es una manera de hacer una sociedad mucho más justa y mucho más humana. Y creo que ese papel ha logrado tener la cultura en este tiempo que llevamos, y ese sería el mayor legado. En los espacios que tenemos, en los que construiremos, que se viva ese derecho humano a la cultura, no como un privilegio justo, sino como un derecho. Alejandra Frausto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No sé si hay algo que quieras agregar. Pues solamente que no olvidemos que la cultura construye la paz, y en aquellos lugares donde más nos necesiten, en donde a veces el dolor y la violencia se apoderan de una sociedad, también la cultura es una alternativa. Muchas gracias por habernos acompañado Gracias, hoy. Roberto. Más bien, gracias por habernos invitado a este espacio. Al contrario, son bienvenidos, este es su museo, visítenlo, los protocolos sirven, sigámonos cuidando, los cuidamos en los espacios culturales y aquí los esperamos. Pues bueno, ya escucharon, ya vieron a la secretaria Alejandra Frausto. Pueden venir a visitar el Museo de Antropología e Historia con todas las precauciones y todos los protocolos adecuados. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Voces de la Transformación. Hasta la próxima. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Encantada.